En las profundidades más oscuras del océano, habita una criatura que ha aterrorizado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Su nombre es Leviatán, y esta es su historia. En los textos más sagrados de la humanidad, Leviatán aparece como la encarnación del caos primordial. El libro de Job lo describe como una bestia que ningún mortal puede domar, con escamas como escudos y aliento de fuego. Sus escamas son su orgullo, cerradas como con sello estrecho. De su boca salen antorchas de fuego, centellas de fuego proceden de ella. Para los antiguos hebreos, Leviatán representaba las fuerzas del caos que Dios había contenido durante la creación. Pero también profetizaban que al final de los tiempos, esta bestia sería desatada nuevamente. En el Apocalipsis, el dragón del mar representa la rebelión final contra el orden divino. Una guerra cósmica donde el mar mismo se convierte en campo de batalla entre el bien y el mal. Leviatán no es solo una bestia, es el rey de un reino acuático de pesadillas, donde las almas perdidas en el mar encuentran su destino eterno. A lo largo de la historia, los marineros han reportado encuentros con algo que desafía toda explicación. En los mapas antiguos, donde el conocimiento terminaba, los cartógrafos escribían: "Aquí hay dragones". No era fantasía, sino un reconocimiento aterrorizado de una verdad. Historias del Kraken, no como un simple calamar, sino como una fuerza con inteligencia malévola, arrastrando flotas enteras a una tumba acuática. Barcos enteros desaparecidos sin dejar rastro, como si el océano mismo los hubiera devorado. El USS Cyclops, un coloso de acero, se desvaneció con más de 300 almas, sin llamada de socorro, sin restos. La explicación oficial habla de una tormenta, pero los marineros saben la verdad. No fue una tormenta, fue una cacería. El océano no devora, obedece. El Triángulo de las Bermudas, el Mar de los Sargazos, el Cabo de Hornos. Lugares donde Leviatán marca su territorio. En el Triángulo, las brújulas giran locas por el pulso bioeléctrico de la bestia. En el Mar de los Sargazos, las algas que atrapan barcos son una red viviente. Y en el Cabo de Hornos, los vientos aulladores son el aliento del monstruo. En las profundidades, los restos de civilizaciones enteras yacen como ofrendas a la bestia del abismo. La leyenda de la Atlántida habla de una sociedad castigada por su arrogancia. La verdad es más aterradora. No ofendieron a los dioses, invadieron un dominio prohibido. Su magnífica arquitectura fue aplastada, no como castigo, sino como quien aplasta un insecto. Sus ruinas son una advertencia. Los tsunamis más devastadores de la historia no fueron desastres naturales, fueron manifestaciones de su ira. El terremoto de Lisboa de 1755 no fue un acto de Dios, fue la criatura revolviéndose en su sueño. El tsunami de 2004, que mató a 250.000 de personas, no fue causado por placas tectónicas, fue el equivalente a un simple coletazo. Cuando Leviatán despierta, el océano se convierte en un arma de destrucción masiva. No crea olas, las esculpe en muros de agua con propósito. No genera corrientes, forja ríos submarinos capaces de doblar el acero de un submarino como si fuera papel. El mar se convierte en una extensión de su voluntad, cada gota un soldado. Los fareros han sido los primeros testigos de su presencia, guardando silencio por miedo a ser tachados de locos. Sus bitácoras describen noches en que el mar se volvía un espejo negro y quieto. La luz de su faro era absorbida por una sombra que no era una nube. Oían un zumbido profundo, que vibraba a través de la piedra, el lenguaje de un dios dormido. Incluso en la era moderna, cuando el hombre cree haber conquistado los océanos, Leviatán recuerda quién es el verdadero señor de las aguas. Nuestras plataformas petrolíferas, ciudades de acero, pueden ser derribadas en segundos. Nuestros sumergibles más avanzados solo arañan la piel del ser que habita en las fosas más profundas. Nuestra tecnología es un simple alarde de soberbia. Los militares lo saben, los científicos lo sospechan, pero el público nunca debe enterarse de la verdad. Existen protocolos secretos, archivos clasificados con el nombre en clave Leviatán. Flotas de submarinos lo monitorean constantemente. Los científicos que se acercan demasiado son desacreditados, sus datos confiscados. La explicación oficial es siempre una mentira para evitar el pánico, porque la verdad es demasiado aterradora. No estamos solos en este planeta, y no somos los depredadores dominantes. La cadena alimenticia no termina con nosotros.
Vivimos en una delgada capa de tierra, ignorando que el verdadero gobernante del mundo duerme bajo las olas. Sus sueños dan forma a nuestras mareas, su aliento se convierte en nuestros huracanes. Y si despertara, no sería una extinción, sería una reclamación. Pero Leviatán no es solo destrucción ciega. Los antiguos grimorios revelan su verdadera naturaleza. Es el demonio de la envidia. Envidia la capacidad humana de crear, de prosperar, de dominar la superficie que él nunca podrá reclamar. Por eso ataca especialmente a los barcos más prósperos, a las ciudades costeras más ricas. En su reino abismal, acumula los tesoros de sus víctimas, pero nunca puede disfrutarlos como lo haría un humano. Su envidia se extiende a todo lo que los humanos han construido cerca del mar. Puertos, ciudades, civilizaciones enteras. Y aquellos que mueren por su mano se convierten en extensiones de su envidia, condenados a odiar eternamente lo que nunca podrán tener. La envidia, el pecado atribuido a Leviatán, no es una simple emoción contenida en las profundidades. Es una plaga, un miasma que se eleva desde las olas y se adhiere a las almas de los hombres. La envidia de Leviatán es contagiosa. Se infiltra en los corazones a través del reflejo del oro en el agua, del susurro del viento entre las velas que promete riquezas incalculables. Corrompe a quienes navegan en sus dominios, no con la fuerza de una ola, sino con la lenta y segura erosión de una corriente subterránea. Comienza como un anhelo, un deseo por lo que otro posee, y pronto se transforma en una obsesión que nubla el juicio y envenena el espíritu. Los piratas que se amotinan por un botín que nunca podrán gastar, los comerciantes codiciosos que sobrecargan sus naves hasta el punto de quiebre, los conquistadores que masacran por ciudades de oro que solo existen en sus febriles imaginaciones. Todos son instrumentos de su envidia. Se convierten en marionetas danzando al son de una codicia que no es la suya. Leviatán no necesita emerger de las profundidades para destruir sus barcos. Simplemente les da la cuerda de la avaricia y ellos mismos se encargan de ahorcarse, arrastrando a sus compañeros y sus sueños al fondo del mar. Cada naufragio provocado por la codicia es un tributo a la bestia, porque Leviatán, como entidad primordial, entiende una verdad fundamental sobre la psique humana. La envidia es el pecado que más fácilmente corrompe el corazón. No requiere de una fuerza abrumadora ni de una tentación compleja. Solo necesita la semilla de la comparación, el miedo a ser menos, el deseo de poseer más. Es el ácido que disuelve la lealtad, la amistad y la razón, dejando solo un hambre insaciable. Y hay quienes, consumidos por esta corrupción, no solo la padecen, sino que la abrazan. Le rinden culto en costas olvidadas y calas secretas. Estos acólitos de la envidia no ven a Leviatán como un demonio, sino como un patrón, un dios de la ambición. Le ofrecen no solo oro y joyas, sino pactos oscuros, sacrificando la vida de otros a cambio de una fracción de su poder. Esperan que al apaciguar a la bestia con los tesoros que tanto anhela, puedan dirigir su poder destructivo contra sus rivales y compartir la supremacía sobre las olas. Pero reducir a Leviatán a un simple demonio de la envidia es ver solo la espuma de la ola e ignorar el poder del tsunami. Más allá de su naturaleza demoníaca, Leviatán representa algo aún más fundamental, más antiguo que cualquier pecado, el mar indomable. Es el concepto del sublime natural, esa belleza tan vasta y poderosa que inspira tanto asombro como un terror paralizante. Es el océano que no puede ser conquistado, domesticado o completamente comprendido por la humanidad. Podemos construir diques, pero una marejada ciclónica los hará añicos. Podemos trazar rutas, pero una tormenta imprevista las borrará del mapa. Leviatán es la encarnación de esta verdad inmutable. La naturaleza no se somete. Incluso con toda nuestra tecnología moderna, con cascos de acero reforzado y sistemas de navegación por satélite, seguimos siendo insignificantes, vulnerables ante la furia del mar. Cada barco que desaparece sin dejar rastro, cada plataforma petrolífera destrozada por un huracán, es un recordatorio de nuestra fragilidad. Creemos que hemos dominado el planeta, pero en el 70% de su superficie, solo somos invitados a merced de nuestro anfitrión. Leviatán es la personificación de estas fuerzas invisibles pero todopoderosas. Las corrientes que pueden cambiar el clima global, un gigante dormido cuyo despertar podría sumir a continentes enteros en una nueva era glacial. Son las profundidades que aún no hemos explorado,
un reino de presión y oscuridad que empequeñece cualquier otro ecosistema en la Tierra. Hemos enviado hombres a la Luna y robots a Marte. Tenemos mapas más detallados de planetas a millones de kilómetros que de nuestro propio fondo oceánico. Hemos explorado menos del 5% de nuestros océanos. El 95% restante es un misterio absoluto. ¿Qué secretos, qué maravillas, qué horrores guardan esas profundidades? Leviatán no es solo la criatura que podría vivir allí. Es el nombre que le damos a la inmensidad de nuestra propia ignorancia. En las fosas más profundas, como la fosa de las Marianas, donde la presión es 1000 veces mayor que en la superficie y la oscuridad es total, la vida persiste en formas que desafían nuestra imaginación. Organismos que se alimentan de químicos sulfurosos, criaturas que soportan un peso equivalente a 50 aviones Jumbo. Si tales seres existen, ¿qué más podría prosperar en ese reino aplastante? ¿Qué formas de vida, quizás de un tamaño y una antigüedad inimaginables, podrían considerar ese infierno presurizado su hogar natural? Las culturas marítimas ancestrales, los polinesios que leían el lenguaje de las olas, los vikingos que temían al kraken, los griegos que respetaban a Poseidón, entendían esta verdad fundamental. El mar debe ser respetado, no desafiado. No lo veían como un obstáculo a superar, sino como una deidad viviente, un socio caprichoso y a veces letal en su supervivencia. Sus leyendas sobre Leviatán y otros monstruos marinos no eran meras supersticiones de mentes primitivas. Eran advertencias codificadas, lecciones vitales basadas en milenios de experiencia transmitida de generación en generación. Advertencias contra la arrogancia, contra tomar más de lo necesario, contra creer que el ingenio humano puede superar a una fuerza tan primordial. Esta sabiduría perdura, porque quienes viven del mar, desde los pescadores de pequeñas aldeas hasta los capitanes de superpetroleros, saben en sus huesos que, sin importar cuánto avance la humanidad, el océano siempre será más poderoso. Conocen sus cambios de humor, su generosidad y su ira implacable. Saben que el respeto no es una opción, es la única garantía de volver a casa. Y Leviatán es el recordatorio eterno de esa dualidad. Es el símbolo de que bajo la superficie, aparentemente tranquila y acogedora, fuerzas inimaginables aguardan. Es la personificación del abismo que nos mira de vuelta, el guardián del último y más grande misterio de nuestro propio mundo, un poder latente que simplemente espera. En los grimorios medievales, Leviatán trasciende su origen bíblico para convertirse en una entidad invocable. Ya no es solo el monstruo primordial sometido por Dios al inicio de los tiempos, sino una fuerza activa y consciente, un príncipe del infierno con dominio sobre los océanos del mundo y las profundidades de la psique humana. Esta transformación es clave. Los antiguos dioses y espíritus de la naturaleza, temidos y respetados por las culturas paganas, fueron a menudo demonizados por la nueva teología. Leviatán, el símbolo del caos acuático, fue reclutado en las legiones del infierno, convirtiéndose en un objetivo para los magos y hechiceros más audaces que buscaban doblegar las fuerzas de la naturaleza a su voluntad. Estos textos prohibidos, escritos en secreto, no lo veían como una simple bestia, sino como una inteligencia ancestral, guardiana de secretos tan profundos como el propio océano. El Grimorio del Papa Honorio, uno de los libros de magia negra más notorios, lo describe como el gran almirante del infierno, comandante de 30 legiones demoníacas. Este no es un título honorífico. Como almirante, se dice que Leviatán comanda las flotas infernales que navegan por los ríos de Estigia y los mares de lágrimas. Su poder se extiende sobre todos los demonios acuáticos, desde las sirenas que atraen a los marineros a la muerte hasta los krakens que yacen dormidos en el fondo del mar. Otros textos, como el Dictionnaire infernal de Colin de Plancy, lo sitúan como uno de los 7 príncipes del infierno, encarnando el pecado capital de la envidia, celoso del poder de Dios sobre la creación. Su reino no es solo el agua física, sino también el inconsciente colectivo, las emociones turbulentas y los miedos primordiales que se agitan bajo la superficie de nuestra conciencia. Los rituales para invocarlo son tan peligrosos como complejos, y requieren una conexión directa con su dominio. El agua de mar, recogida durante una tormenta o en una noche de luna nueva, actúa como un portal líquido, un conducto entre el mundo del invocador y el abismo. La sal bendecida no solo purifica el espacio ritual,
sino que representa la esencia cristalina del océano, un componente fundamental de su ser. Pero el elemento más crucial es el conocimiento de sus verdaderos nombres secretos. Nombres como Rahab o Tiamat son ecos de sus encarnaciones más antiguas, pero los grimorios hablan de sílabas impronunciables, sonidos que imitan el crujido de los glaciares y el rugido de los volcanes submarinos. El ritual debe realizarse en un lugar liminal, donde la tierra y el mar se encuentran, como una cueva costera o un acantilado solitario, y el círculo mágico a menudo se dibuja con arena negra y se adorna con corales y conchas, para apaciguar y atraer al gran demonio. Pero los grimorios advierten con una solemnidad escalofriante. Invocar a Leviatán es jugar con fuerzas que pueden destruir no solo al invocador, sino a ciudades enteras. Un error en el ritual, una sílaba mal pronunciada en su nombre, o una simple falta de voluntad puede romper el círculo de protección. Las consecuencias son catastróficas. El aire se llena de una bruma salada y asfixiante. La presión atmosférica cae en picado y el invocador puede morir aplastado por una fuerza invisible. Más allá del peligro físico, está el asalto psíquico. Contemplar, aunque sea por un instante, una fracción de la verdadera forma de Leviatán puede quebrar la mente más fuerte, sumiendo al hechicero en una locura de la que no hay retorno. Los textos hablan de invocadores fallidos encontrados ahogados a kilómetros de la costa, o cuyos cuerpos simplemente desaparecen, arrastrados a un reino acuático del que nadie regresa. Dada la inmensa peligrosidad, la magia defensiva era igualmente importante. Los amuletos de protección contra él no eran meras baratijas, sino objetos imbuidos de una poderosa magia simpática. Las conchas de Nautilus, con su espiral logarítmica perfecta, se consideraban un símbolo del orden divino y la geometría sagrada, una defensa contra el caos primordial que Leviatán representa. Los dientes de megalodón fosilizados contenían el poder latente del depredador más grande que jamás haya existido, una fuerza capaz de desafiar a otra, y las perlas negras del abismo, formadas en la oscuridad y la presión de las profundidades, se creía que absorbían la energía negativa y la mirada malévola de la bestia, actuando como un escudo espiritual. Más allá de la invocación, los alquimistas buscaban un camino diferente para acceder a su poder. Creían que su esencia, el anima mundi del océano, podía ser destilada en pociones que otorgaban poder sobre las tormentas marinas. Este no era un simple proceso químico, sino una operación filosófica. El alquimista debía obtener prima materia del océano, agua de las profundidades abisales, mercurio extraído de peces de aguas profundas y azufre de volcanes submarinos. A través de un largo proceso de solve et coagula, disolver y recombinar, en un alambique sellado, buscaban crear un elixir que contuviera la furia controlada del mar, permitiendo al iniciado calmar las aguas o desatar huracanes con un solo pensamiento. En la cultura popular moderna, Leviatán ha evolucionado una vez más, despojándose de su contexto demonológico para convertirse en un arquetipo secular del terror ecológico y la insignificancia humana. Ya no es una prueba de fe o un demonio a ser conjurado, sino un recordatorio de que no somos los amos del planeta. Su resurgimiento en nuestras historias refleja una ansiedad creciente sobre lo que hemos desatado en el mundo natural, y el miedo a que las profundidades, ya sea del océano o de nuestro propio pasado geológico, se levanten para reclamarlo todo. Películas como Cloverfield y Pacific Rim capturan su esencia. El terror que emerge de las profundidades. En Cloverfield, la criatura es un enigma absoluto, una fuerza de la naturaleza incomprensible que arrasa Nueva York, reflejando nuestra impotencia ante un desastre que no podemos razonar. Pacific Rim lo lleva a una escala épica, con los kaiju emergiendo de una brecha interdimensional en el fondo del Pacífico. Una metáfora visual perfecta de los horrores que se esconden bajo la superficie. Pero el arquetipo va más allá, desde el Godzilla original, despertado por las pruebas nucleares, hasta la criatura parásita de The Host de Bong Joon-ho, nacida de la contaminación química. El cine de monstruos marinos es, en esencia, un cine sobre las consecuencias. En videojuegos como Subnautica y Call of Cthulhu, los jugadores enfrentan horrores abisales inspirados en estas leyendas. Subnautica es quizás la encarnación más pura del miedo al Leviatán.
Atrapado en un planeta oceánico, el jugador debe sumergirse cada vez más profundo para sobrevivir, y el terror no proviene de combates constantes, sino del sonido distante de un Reaper Leviatán en la oscuridad, de la sombra gigantesca que pasa por encima. Es la vulnerabilidad absoluta. Juegos como Bloodborne exploran el horror cósmico con criaturas como el huérfano de Kos, nacido del océano y de un cosmos muerto, mientras que la saga Final Fantasy ha presentado a Leviatán como una invocación recurrente, un poderoso espíritu elemental del agua. La literatura de Lovecraft revitalizó el mito para el siglo XX, presentando a Leviatán no como un demonio, sino como parte de un panteón cósmico de horrores antiguos e indiferentes. Su Cthulhu, que duerme en su ciudad sumergida de R'lyeh, es la apoteosis de este concepto. Una entidad tan vasta y ajena que la mera visión de ella conduce a la locura. Lovecraft cambió el miedo del castigo divino al terror de la irrelevancia cósmica. No somos importantes. Nuestros destinos no significan nada para estas fuerzas. Esta idea ha influido en generaciones de escritores de terror, desde Stephen King hasta Thomas Ligotti, que entienden que el mayor horror no es el mal, sino la indiferencia a una escala inimaginable. Su influencia se extiende a cómics, anime y toda la cultura geek, donde representa el horror primordial del océano desconocido. En el universo de DC Comics, la fosa y sus monstruosas criaturas marinas son un eco directo de las leyendas de Leviatán. En el manga y anime, desde los ángeles de Evangelion con sus formas extrañas y poder destructivo, hasta los monstruos marinos de One Piece, la idea de una amenaza colosal que surge del mar es un tropo recurrente y poderoso. Es un símbolo visual instantáneo de un desafío que supera la escala humana, obligando a los héroes a trascender sus propios límites. Pero quizás la cultura pop no está creando simplemente ficción, sino que, de forma inconsciente, está canalizando un miedo ancestral, recordándonos verdades que preferimos olvidar. La verdad de que el 70% de nuestro planeta es un abismo inexplorado, un reino oscuro donde la presión aplastaría nuestros cuerpos y la luz nunca llega. Quizás estas historias no son advertencias sobre monstruos míticos, sino sobre la arrogancia de una especie que cree haber conquistado un mundo del que apenas conoce la superficie. Esta fascinación se traduce perfectamente en el peso y la atmósfera de ciertos géneros musicales. Bandas de metal como Mastodon y Ahab han creado álbumes conceptuales completos inspirados en Leviatán y Moby Dick. El álbum Leviathan de Mastodon utiliza la novela de Melville como una alegoría, con riffs pesados y atronadores que evocan tanto la caza de la ballena como la lucha interna del capitán Ahab contra su propia obsesión. El funeral doom metal de Ahab lleva esto a un extremo, con tempos increíblemente lentos y una atmósfera aplastante que simula la presión y la soledad de las profundidades oceánicas, convirtiendo la escucha en una inmersión sónica. El arte contemporáneo sigue explorando estos temas, a menudo mezclando la mitología antigua con ansiedades muy modernas sobre el cambio climático y la destrucción ecológica. Escultores crean instalaciones con tentáculos gigantes que parecen emerger de las paredes de las galerías, mientras que los pintores representan paisajes marinos apocalípticos donde olas monstruosas, con formas de criaturas, se estrellan contra ciudades en ruinas. El Leviatán ya no es solo un monstruo, sino un símbolo de la venganza de la naturaleza, un Gaia enfurecido que devuelve la contaminación y la negligencia de la humanidad en forma de catástrofes. Incluso los festivales de música oscura y las convenciones de género celebran estos mitos, creando experiencias inmersivas que conectan con nuestros miedos primordiales. En estos eventos, no es raro ver escenarios diseñados para parecerse a templos submarinos o barcos hundidos, con proyecciones de tormentas y criaturas abisales. Los asistentes, a menudo disfrazados de sectarios de Cthulhu o deidades marinas, participan en una catarsis colectiva, celebrando el horror y la majestuosidad de lo desconocido. Es una forma de domesticar el miedo, de bailar con el abismo en lugar de huir de él. Incluso el entretenimiento interactivo, como los juegos de rol de mesa y las salas de escape, ha adoptado estos temas, permitiendo a las personas experimentar el terror de manera controlada. En una partida de la llamada de Cthulhu, los jugadores no son héroes poderosos, sino personas frágiles que investigan horrores que amenazan su cordura.
Las salas de escape con temática de submarinos hundidos o laboratorios secretos que han desatado un horror acuático juegan con la claustrofobia y el miedo a lo que acecha justo fuera del campo de visión. Estas experiencias demuestran nuestro deseo duradero de asomarnos al abismo, siempre y cuando sepamos que hay una puerta de salida. Entonces, ¿qué es realmente Leviatán? ¿Mito, símbolo o algo más? Quizás la pregunta correcta no es si existe, sino si estamos preparados para la respuesta. Porque en un planeta donde el océano cubre el 70% de la superficie, nunca estaremos realmente solos. Si este tema te perturbó tanto como a nosotros, suscríbete a El Códice Secreto MX. Aquí revelamos lo que otros prefieren callar. Rugido profundo y ancestral